Berlín es una ciudad llena de cicatrices. La más grande, la más visible y la más famosa, hasta hace unos años dividía en dos la ciudad. Y luego hay muchas otras, más pequeñas, menos visibles, pero no menos profundas. Algunas hay que ir a buscarlas, otras aparecen con arrogancia frente a ti y es imposible ignorarlas. Pero hay una en especial que aparece repentinamente a tus pies mientras caminas mirando a tu alrededor. Te percatas de ella cuando estás casi pisándola. Un vacío repentino en el centro de una plaza, justo en el centro de Bebelplatz. El corazón de Berlín se llama Mitte, en lo que solía ser Berlín Este. Y está atravesado por una famosa avenida llamada Unter den Linden, literalmente debajo de los tilos. Y es que, entre las dos calzadas de la avenida, hay un camino peatonal poblado de árboles de tilo. La avenida conectaba el Palacio Real y la puerta de entrada de la ciudad, la famosa Puerta de Brandenburgo, un símbolo de la caída del muro de Berlín. Al comienzo de la avenida de Tilos hay una plaza dedicada a uno de los fundadores del Partido Socialdemócrata de Alemania, August Bebel. Bebelplatz está circundada de suntuosos edificios. Está el Palacio Barroco de la Biblioteca Real, que los berlineses llaman la Cómoda. El Teatro de la Ópera, que ha tenido entre sus directores musicales a Spontini, Meyerbeer, Strauss, von Karajan. La Catedral de Santa Hedwig, inspirada en el Panteón de Roma. Y frente a la plaza, la Universidad Humboldt, dedicada a los hermanos Humboldt, el uno lingüista y filósofo y el otro un explorador y naturalista. Federico el Grande quería convertirlo en el punto focal del Forum Fridericianum, un centro cultural inspirado en la antigua Roma. Una plaza muy importante para la vida cultural de la ciudad, un lugar donde inevitablemente durante siglos académicos, artistas y grandes mentes se han cruzado. Precisamente por esta razón fue elegida para representar la muerte de la cultura y el libre pensamiento de la manera más lúgubre y dramática. Es el 10 de mayo de 1933. Adolf Hitler ha obtenido recientemente plenos poderes. Los comunistas fueron expulsados del Parlamento. El único partido que votó en contra es el Partido Socialdemócrata, lo que hace que sea aún más significativo que la plaza ahora esté dedicada a uno de sus fundadores. Después de lograr convertir a Alemania en una dictadura, Hitler necesita firmarlo. Piensa en una demostración, un gesto fuerte, una advertencia. El verdadero enemigo de cualquier dictadura es el pensamiento libre, la circulación de ideas, porque cada idea nueva puede poner todo en cuestión. ¿Y cómo nacen las ideas? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo viajan de mente en mente estimulando ideas nuevas y quizás aún más revolucionarias y por lo tanto más peligrosas? A través de los libros. Hitler declara la guerra a los libros, especialmente aquellos que hacen pensar, reflexionar y dudar. Los nazis deciden quemarlos en una ceremonia fúnebre, llamativa, teatral y dramática, y para hacerlo no eligen un lugar cualquiera. Allí, frente al Templo de la Ópera, la Biblioteca Real, la universidad donde estudiaron Einstein, los hermanos Grimm, Hegel, Marx, Engels, Schopenhauer, Max Weber, el humo es alimentado, página por página, palabras, ideas, pensamientos reducidos a cenizas frente a estos imponentes edificios. La masacre de las ideas. Un exterminio hecho para aterrorizar a cualquiera que se atreviera a pensar de manera diferente. Durante semanas, el ministro de la propaganda, Joseph Goebbels, arrasó las bibliotecas públicas y privadas y acumuló obras que el régimen creía que deberían desaparecer. Goebbels mismo asiste al evento y pronuncia un discurso a favor de la protección del hombre alemán y ario contra las influencias judías e inmorales. La hoguera está acompañada de bailes y versos recitados alrededor del fuego. Y no debe pasar desapercibido el hecho de que incluso estudiantes y profesores en pro del nazismo contribuyeron a esta vergonzosa masacre. Esa noche se quemaron entre 20 y 25.000 libros en Bebelplatz, y al mismo tiempo en otras ciudades alemanas se organizaron incendios similares, menos famosos pero igualmente infames. Pero no es la primera vez que en la historia se queman libros por razones políticas o ideológicas. Antes que los nazis ya lo había pensado Qin Huangdi, el primer emperador chino. En el siglo III a.C., China estaba formada por muchos reinos que continuamente luchaban entre ellos, y Qin, el heredero de uno de estos reinos, los unificó a todos y se hizo cargo del nuevo imperio. Crea el embrión de lo que será la China moderna.
Qin es el primer emperador chino y el último será Pu Yi, el protagonista de la famosa película de Bertolucci. Y del nombre de Xin Huangdi viene el nombre del nuevo estado, el que todavía tiene hoy, China. Aunque en realidad en chino mandarín se usa otra expresión, Zhongguo, o sea, la tierra central. Porque para los chinos, bueno, desde su punto de vista, estaban en el centro del mundo. Qin estandariza los caracteres chinos, las unidades de medida, la moneda, crea caminos, canales, medidas de protección para los pueblos del norte, lo que más tarde se convertirá en la Gran Muralla China. Un hombre que por sí solo cambia todo y que concentra todo el poder en sus propias manos, obviamente crea muchos enemigos y está aterrorizado de estos innumerables enemigos. Teme ser asesinado, ve peligros y conspiraciones en todas partes, duerme todas las noches en una habitación diferente para evitar emboscadas y elimina cualquier sospechoso de querer matarlo. Y a cualquiera que pueda cuestionar la legitimidad de su poder, así como unificó los reinos en un imperio, asimismo se da la tarea de unificar el pensamiento. Las próximas víctimas de su paranoia son los textos de historia, poesía y filosofía. Sí, filosofía. La antigua filosofía china es poco conocida, pero ya en el tiempo de Qin se habían desarrollado corrientes filosóficas conocidas como las 100 escuelas de pensamiento. Los textos, especialmente los históricos, son quemados y 460 eruditos asesinados, según algunas crónicas, enterrados vivos, y con ellos se desvanece el recuerdo de los siglos anteriores al ascenso de Qin al poder. Para escapar de la muerte, Qin ordena encontrar un elixir de inmortalidad, y es precisamente una de estas recetas la que lo lleva a la muerte. Según la creencia popular, la ingesta de metales preciosos evitaba la muerte. Qin ingiere mercurio, que lentamente acaba con su vida. Pero incluso estando muerto, Qin tiene un ejército para protegerlo, el famoso ejército de terracota. Más de 6.000 soldados de terracota protegen su tumba, mirando hacia el este, desde donde Qin pensaba que llegarían sus enemigos. Y justo cuando el humo de los textos quemados por este emperador paranoico se eleva en el oriente, en Egipto nace la biblioteca más grande y rica del mundo antiguo, también destinada a incendiarse, la Biblioteca de Alejandría. La biblioteca tiene el propósito declarado de reunir todo el conocimiento del mundo, un poco como el Google de la época, digamos, y contiene tantos pergaminos que debe ser ampliada e incluso duplicada. No solo se buscan los textos en todo el Mediterráneo, cada vez que un barco atraca en el puerto de Alejandría, los libros que se encuentran a bordo deben presentarse a la biblioteca, y si los administradores de la biblioteca lo deciden, nunca regresan a la embarcación. Al barco regresa una copia junto con una suma de dinero. De esta manera, la biblioteca crece y crece enormemente. El jefe de la biblioteca, llamado Prostatis, es decir, superintendente, es nombrado directamente por el faraón. Así de importante es el papel que cumple. Los libros están registrados y catalogados. Son el tesoro de la ciudad de Alejandría. Hay varias teorías respecto a cómo y cuándo se destruyó la biblioteca, de hecho las bibliotecas, porque estaba compuesta por 2 edificios. El primero parece haber sido destruido accidentalmente durante la guerra entre Julio César y el hermano de Cleopatra. Julio César prendió fuego a la flota, pero el fuego llegó a la biblioteca y la destruyó. El segundo edificio, dedicado al dios Serapis, sobrevivió hasta el siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión del imperio con el emperador Teodosio y se eliminaron todos los cultos paganos, y con ellos el conocimiento pagano. El destino de la segunda biblioteca también está vinculado al de una mujer extraordinaria, Hipatia, una matemática alejandrina que rechaza la nueva religión y, por ello, es masacrada. Los textos griegos son quemados por millares, y no solo quemados. De hecho, en la antigüedad, la quema de textos no es la única forma de hacerlos desaparecer. También se puede borrar para escribir en los mismos pergaminos. Después de todo, el pergamino cuesta, y es una pena quemarlo cuando puede reciclarse. El texto se elimina y se reemplaza por uno nuevo. En este caso toma el nombre de palimpsesto, del griego palimpsaome, es decir, raspar de nuevo, porque literalmente el texto antiguo ha sido eliminado y reemplazado por uno nuevo. Hoy, la Biblioteca de Alejandría ha renacido. Se inauguró en el 2002 en el lugar donde se supone que estuvo alguna vez la original. Tiene el espacio para 8 millones de libros y recibe donaciones de todo el mundo. Es un edificio moderno y enorme, con la mirada fija en el futuro, ya que es imposible recuperar todo el conocimiento perdido con la primera biblioteca.
Lamentablemente, las hogueras de libros se han repetido periódicamente a lo largo de la historia. En América Latina, por ejemplo, los colonizadores europeos quemaron escritos aztecas. En Inglaterra, cuando nació la Iglesia anglicana y la corona se separó definitivamente de la Iglesia de Roma, los ciudadanos leales al rey y a la nueva religión saquearon abadías y monasterios católicos, y la práctica de quemar libros se convirtió en una costumbre, a menudo un evento que atrajo numerosos espectadores, un medio de propaganda para la nueva religión. Pero es en la península itálica donde quemar libros llegó a ser un espectáculo edificante, casi una ceremonia de fe. Nos encontramos en Florencia, a finales del siglo XV, para ser exactos en el año de la expedición de Colón a las Américas, en 1492. Con la muerte de Lorenzo el Magnífico, termina un periodo de esplendor para la ciudad. Señor de Florencia, diplomático, pero sobre todo un hombre educado, poeta, humanista y mecenas de grandes artistas e intelectuales, uno de los protagonistas del Renacimiento italiano, un renacimiento real, artístico, literario e incluso económico. Con los intelectuales que rodean a Lorenzo, la cultura clásica es revaluada. Los mitos clásicos, el mundo grecorromano, que había sido olvidado en favor de la religión y la teología cristiana en los últimos siglos, vuelven a estar de moda y vuelven a intrigar al público. Lorenzo es culto, pero también astuto. Utiliza a los artistas que lo rodean para crear lo que ahora llamaríamos una campaña de marketing para Toscana y Florencia. Los insta a viajar y a aceptar comisiones en el extranjero, para luego regresar a él, por supuesto. Los envía a otros estados europeos y al resto de la península. Italia todavía no existe como un estado unitario, por lo que ir de Florencia a Venecia sigue siendo un viaje al extranjero. Lorenzo logra que Florencia se perciba como la nueva Atenas, un centro de cultura y arte similar al de la época clásica. Pero en la era clásica no había un elemento importante de la sociedad florentina, la religión cristiana, y Lorenzo debe sufrir los constantes reproches de su confesor por esto. Es un fraile ferrarés, un dominico, llamado Girolamo Savonarola. Savonarola critica abiertamente a Lorenzo por haber revaluado el paganismo y permitir que la moralidad en la ciudad se relaje demasiado. Lo amenaza con el castigo divino. En la noche del 5 de abril de 1492, un rayo golpea la linterna de la catedral y muchos florentinos interpretan el evento como un mal presagio. 3 días después, Lorenzo de Medici muere y su muerte sume a Florencia en el caos. Muchos se aprovechan de este caos, tanto en el extranjero como en la ciudad, y después de varios eventos turbulentos, incluida una invasión de las tropas francesas, es el propio Girolamo Savonarola quien toma el poder. Y para darle a la ciudad una clara señal de cambio y el retorno a la práctica rígida de la moral cristiana, organiza aquellas que han pasado a la historia como las hogueras de las vanidades. La más famosa se celebró el 7 de febrero de 1497, martes de carnaval, el día antes del comienzo de la Cuaresma, un periodo de recogimiento. Con una furia destructiva sin precedentes, son arrastrados a la plaza libros, obras de arte, cosméticos, naipes, instrumentos musicales y hasta tapices. En pocas palabras, todo lo que da belleza a la vida de la ciudad, lo que da alegría, lo que da placer a los ojos, el corazón, el alma, todo debe quemarse. En el corazón de los florentinos solo debe haber espacio para la religión y la oración. Savonarola es una persona gris, que quiere teñir de gris una ciudad brillante como Florencia, y lo intenta. Destruye manuscritos irreemplazables y obras de arte ahora perdidas para siempre, pero su nefasto trabajo no dura mucho, y el instinto humano, en busca de la belleza y la felicidad, y el alma viva, animada y deseosa de vida de una ciudad palpitante como Florencia, no pueden ser apagados. La Plaza de la Señoría se ilumina con una última y enceguecedora hoguera. Esta vez quien arde es precisamente él, Girolamo Savonarola. En el punto exacto donde el arte y la literatura se redujeron a humo en sus frenéticas hogueras, es él quien ahora grita de dolor y en unos minutos se convierte en cenizas. Termina en el río Arno y Florencia recupera sus colores. Incluso en Estados Unidos se presenta un largo intento de privar a la sociedad de sus tonos de color en nombre del bien común. En 1873 nace la New York Society for the Suppression of Vice, Sociedad de Nueva York para la Supresión del Vicio, que en su intensa supervisión de la moral inspeccionaba los kioscos y las librerías para destruir aquellas publicaciones que consideraba obscenas o contra la moral. Se incluían en estos textos incluso aquellos que de forma velada e indirecta aludían a la sexualidad
sexualidad o la planificación anticonceptiva. Obras famosas de James Joyce o George Bernard Shaw también sucumben en la mira implacable de la sociedad, que arrastra a los tribunales a quienes escriben o distribuyen estas publicaciones y termina provocando el suicidio de algunas personas a las cuales les ha hecho la vida imposible. La Sociedad para la Supresión del Vicio no organiza hogueras públicas, pero en el escudo de la sociedad se representa un hombre elegante y bien vestido que quema libros en una hoguera. La sociedad sobrevivió hasta 1950 y quién sabe qué cosa pensaba de esta sociedad un gran escritor de ciencia ficción, autor de una novela en la que los libros están en el centro de la narración. Ray Bradbury es el autor de Fahrenheit 451, ambientado en un futuro distópico, es decir, imaginario y negativo, por lo tanto no es una utopía para soñar, sino una distopía para evitar. En el mundo de Fahrenheit 451, leer o poseer libros se considera un delito y una fuerza policial especial tiene la tarea de quemarlos y arrestar a sus poseedores. 451 es precisamente la temperatura en grados Fahrenheit en la que el papel se quema por autocombustión. Para evitar que las obras maestras de la literatura mundial se pierdan para siempre, un grupo de rebeldes se convierte en el guardián de la herencia literaria de la humanidad. ¿Y cómo lo hacen si es ilegal tener libros? Lo hacen aprendiendo de memoria los libros, sin guardar las copias, por lo tanto, sin violar la ley. Esta obra es tan importante en la carrera de Bradbury que en su epitafio, además de su nombre y las fechas de nacimiento y muerte, está escrito: Ray Bradbury, 1920-2012, autor de Fahrenheit 451. Volviendo al punto de partida de este viaje a través de las páginas en llamas, nos encontramos en Bebelplatz, frente a la cicatriz que la hoguera nazi de libros ha dejado. En el lugar de la famosa hoguera, hoy hay un monumento conmemorativo. Se puede apreciar en cualquier momento, pero en la noche, cuando se ilumina, es aún más impactante. Se llama la Versunkene Bibliothek, biblioteca hundida. Un cuadrado transparente en el piso de la plaza revela una habitación con estantes en las 4 paredes, vacías, capaz de contener 20.000 libros, los mismos incendiados aquella noche. En estos estantes vacíos están los fantasmas de los libros, un vacío en el que las palabras que se convirtieron en humo aquella noche resuenan para siempre. Fue creado por el escultor Mika Ullman, ganador del Premio Israel en 1995, en la conmemoración del 60º aniversario de la hoguera. No se puede entrar en él, solo se puede observar desde el exterior y contemplarla con recogimiento como frente a una tumba en un cementerio. Ullman, en referencia al trabajo, dijo: la biblioteca no se está quemando, las ideas y los pensamientos no pueden quemarse. La biblioteca, como las nubes, está suspendida en un ambiente infinito. Pero las palabras que uno se lleva consigo, incluso después de abandonar el memorial, son las que se leen en la placa conmemorativa. Es una frase del poeta alemán Heinrich Heine, uno de los muchos autores quemados en la hoguera nazi, y dice: allá donde se queman los libros, se termina quemando a las personas. Este podcast es posible gracias al trabajo de investigación y redacción de Massimo Cannoletta, siempre con el apoyo de los Pollos Locos. El pasado, el arte, la música y el mundo están llenos de historias. Nosotros se las contamos en máximo 20 minutos. Para no perderse curiosidades adicionales acerca de este y otros temas del podcast en español, síganos en Facebook como Massimo20.hispano y en Twitter como Massimo20-ESP. Gracias, hasta la próxima historia.